Por favor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos ha motivado a nosotros? Pues utilizar la medición de las aberraciones del frente de onda para analizar el desempeño objetivo del ojo humano. Es decir, en este momento queremos conformarnos con la imagen sobre la retina y no vamos a analizar de momento qué sucede con la interpretación que hace el cerebro, ¿sí? Ahorita le estamos hablando, pues que lo llamamos objetivo. Suele llamársele subjetivo cuando entonces entra en juego el sistema ojo-cerebro de reconocimiento de patrones, que es muy importante, ¿no? Es el que termina de definir la imagen que nosotros estamos viendo. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí es ahora muy simple. Si yo tengo un punto, ¿sí? Ese punto genera, ya sabemos, rayos u ondas esféricas. Esta sería la representación de la onda esférica. Si pasa por un medio con una cierta distorsión, ¿sí? Es decir, puede tener mayor grosor, menor grosor y demás, pues entonces este frente de onda va a seguir esa distorsión. Entonces lo que estamos haciendo es modificar el frente de onda, como que ya se empieza a aparecer, ¿no? Si nosotros tenemos una fuente puntual e incide sobre la córnea, dependiendo de la forma de la córnea, vamos a modificar nosotros ese frente de onda, ¿están de acuerdo? Entonces parecería lógico pensar, si tenemos un punto y podemos medir este frente de onda, pues estamos muy cerca de saber cuáles serían sus aberraciones. ¿Cómo le vamos a hacer? La siguiente, por favor. Entonces aquí la idea sería entonces, si yo logro poner un punto sobre la fobia, ¿sí? Y entonces aquí estamos simplificando el sistema nuevamente porque estamos analizando como si todo estuviera sentado sobre el eje óptico, ¿sí? Y aquí, aunque la fobia representaría el eje visual, vamos a suponer que es el eje óptico, está perfectamente centrado sobre ese eje, ¿ok? Es una simplificación que es una de las cosas que estamos empezando a hacer. Y de alguna forma logramos poner un puntito sobre la fobia. Entonces lo que nosotros queremos ver es si de ese punto salen rayos, ¿qué pasa cuando pase por una córnea ideal en donde este sistema representa todo el resto del ojo? Sí, ahorita lo vamos a simplificar y es todo el resto del ojo. Entonces, lentamente, por favor, dar la siguiente para ir viendo la animación. Entonces, salen rayos, ¿no? Llegan justo antes de la córnea. Aquí se fijan, sigue siendo, estos son los rayos del frente de onda. Este frente de onda pues es esférico, tiene que ver con la representación simplista de todo el sistema ocular interno por esta lente, digamos que sin aberraciones. La siguiente. Y sale, digamos que de una córnea ideal y lo hace plano, ¿no? O sea, compensa. Que sería el equivalente en óptica de pensarlo al revés, ¿no? Si los rayos vinieran planos, convergirían perfectamente sobre la fobia, tenemos un sistema ideal. La siguiente. Si ahora, bueno, este es nuestro frente de onda ideal. La siguiente, si la córnea tuviera una distorsión, ¿sí? O una curvatura diferente a lo que consideramos ideal, entonces, la siguiente, el frente de onda se distorsionaría. Si la curvatura ahora, en vez de ser un retraso, es un adelanto, pues también sucedería lo mismo con el frente de onda. Entonces sí que nosotros podríamos saber qué le está sucediendo a la cara anterior de la córnea en función de qué le está sucediendo a ese frente de onda. La siguiente, por favor. Y entonces lo que nosotros, la siguiente, por favor. Lo que nosotros tendríamos que ver es, para medir ese frente de onda, tendríamos que ver cuál es la diferencia entre un frente de onda ideal, que sería otra referencia, y un frente de onda aberrado. Entonces, aquí lo que tenemos es que si esta lente fuera ideal, pues tendríamos que, en el momento de estar convergiendo, sería un frente de onda, digamos que esférico convergente, pero si esto tiene distorsiones, pues hay el frente de onda real es diferente, entonces la diferencia entre estos dos, ¿sí? Es lo que se llama la aberración del frente de onda y suele medirse por técnicas, por ejemplo, interferométricas, y nos dan patrones como este, ¿no? Ese es un típico patrón, por ejemplo, de desenfoque en la presencia de aberración esférica, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros interpretamos estos patrones, podríamos inferir qué le sucedió realmente a la superficie, ¿sí? En función de que estamos comparando cómo debería de comportarse con un frente de onda ideal, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, pues ahora ya casi lo logramos, ¿no? Si logramos tener un punto sobre la fobia y de aquí salga un frente de onda esférico ideal y lo comparamos con el frente de onda que realmente sale del sistema aberrado, la diferencia entre estas dos cosas sería, pues, mi aberración de onda, ¿no? Entonces quiere decir que puedo extrapolar en principio fácilmente estas técnicas al análisis del comportamiento visual de un ojo. No nos vamos a meter aquí, pero obviamente hay muchas técnicas para lograr poner un punto sobre la fobia y de ahí salgan ondas esféricas y poderlos comparar, ¿no? Hay muchos sistemas. Es otra línea de estudio, ¿no? Es más, así los comprometo a que me inviten a hablar de esos sistemas la próxima. La siguiente, por favor.
Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué queremos? Pues obtener las aberraciones del frente de onda, ¿sí? Donde ahorita les platico, para poder entender las aberraciones del frente de onda hay que hablar de algunos términos de matemáticas, prometo que voy a hacer muy rápido, que le llamamos PCF, OTF y MTF. Este PCF son las siglas en inglés de la función de punto extendido, lo cual es muy idiomático, es decir, como ya no se forma un punto, en vez de formarse un punto, se forma una mancha toda desparramada, y entonces esa descripción es la función de punto extendido, ya no es un solo punto, sino tiene una forma diferente en función de las aberraciones que tengamos. Queremos comparar este desempeño con un sistema ocular ideal, ¿no? Para saber cuál es la referencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a trabajar en esta área, siempre se oye, hay que eliminar las aberraciones del sistema ocular, ¿no? Hay que dejarlo libre de aberraciones. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque si nosotros dejamos a un paciente libre de aberraciones, no va a haber nada. Es decir, necesitamos tener un cierto número de aberraciones para que el sistema ocular visual funcione bien, ¿no? Es algo que a mí, por ejemplo, me sorprendió. No es correcto quitarles aberraciones, hay que ajustarlas a las que son ideales. Y bueno, pues en este caso, esto me va a permitir analizar ojos operados con técnicas de cirugía refractiva. En este caso de cirugía refractiva, porque lo que hacen principalmente esas técnicas es modificar la cara anterior de la córnea, y es lo que me va a dar pie a mí a modificar el frente de onda, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿qué es la idea, no? O sea, regresemos. Entonces aquí la idea va a ser muy simple. ¿Se acuerdan? Yo ya logré poner un punto sobre la fobia, logré sacar rayitos ideales, y en esta parte lo que hice fue comparar un frente de onda ideal con un frente de onda aberrado. De este frente de onda real y aberrado saqué un patrón, ¿no? Que es el patrón de aberración, y lo que voy a hacer ahora es la siguiente, por favor. Suponer que ahora en la entrada, lo que tengo como función de pupila, es decir, lo que tengo representado en mi ojo, más que la curvatura de la córnea, por eso es que es otra representación, es la distribución de las aberraciones del ojo. Entonces, si yo pongo estas aberraciones a la entrada de mi ojo y calculo cómo se vería el punto, entonces tengo las aberraciones del sistema ocular. La siguiente, por favor. Entonces, lo que nosotros hemos estado trabajando, aunque ya después nos dimos cuenta que no somos los únicos, pues es una simplificación todavía más, ¿no? Es decir, aquí está la fobia, todo el sistema ocular lo vamos a representar por una sola lente, ¿sí? Y aparece una aberración del frente de onda. Esa aberración del frente de onda, que aparece aquí, yo la utilizo como entrada a un nuevo sistema formador de imágenes, lo hago o lo ilumino con un frente de onda plano, es decir, rayitos paralelos, y veo lo que sucede en el punto, o es decir, sobre la fobia, entonces me da una idea de cómo se comporta ese sistema óptico. La siguiente, por favor. Muy rápido, eso tiene una función matemática, ¿no? Por aquellos que les interesen un poco las matemáticas, ¿sí? ¿No? Pues bueno, simplemente es, para ir de aquí a acá, hay un proceso matemático más o menos simple. Pero aquí lo que quería representarles es esto. Si esta es mi pupila, que sería el orificio de entrada, lo que veo debido a que es de tamaño finito son estos anillos concéntricos, que bueno, hace rato no se vieron, pero que matemáticamente funcionan. Entonces, si tengo estos anillos concéntricos, acuérdense, es mi referencia. La siguiente, por favor. ¿Para qué me sirve? ¿No? Entonces, si nosotros ya tenemos ese sistema representado, lo que tenemos es lo que se llama la función de punto extendido. Es decir, ¿cómo se vería el punto? Pues ya no son anillitos concéntricos, está distorsionado, pero no importa, pero esa es la forma como mi ojo forma un punto. Entonces, si ya tengo la forma en la que mi ojo forma un punto, pues puedo formar muchos puntos. Y entonces, por ejemplo, ante un posible equivalente de una carta de Snellen, ¿no? ¿Sí? Lo que hago es que lo relaciono con la respuesta de un punto. O sea, como le decíamos, estamos suponiendo que cada una de estas letras sería un puntito y cada uno de esos puntitos es esta forma, lo sumo y formo la imagen, y entonces resulta que podría ver así, ¿no? Y esta es la imagen retiniana. Entonces, esa imagen retiniana me da a mí una medida directa de la agudeza visual, pero en este caso objetiva, porque no le estamos pidiendo al paciente que interprete la letra, estamos aislándolo de la interpretación del cerebro, por eso le llamamos la agudeza visual objetiva, ¿sí? La siguiente, por favor. Pero existe otro concepto muy interesante, ¿sí? Que se llama la función de transferencia óptica. Que ahorita van a ver a qué tiene aplicaciones para ustedes. No decir, este cuate, ¿por qué ven chicos que no nos sirven? No. Téngame un minuto de paciencia. La función de transferencia óptica lo que significa simplemente es, bueno,
Para mi sistema óptico, fíjense, la vez pasada era de puntitos, pero pues no estamos viendo puntitos, normalmente vemos imágenes más complicadas, ¿no? Y además iluminadas con una fuente extendida, bueno, ahorita no mucho, pero una fuente extendida, que nosotros llamamos incoherente. Entonces, si nosotros tenemos un patrón de franjas de alto contraste, ¿sí? Lo que hay que ver es este sistema óptico, cómo forma esta imagen, ¿sí? Es decir, si le reduce el contraste y si hay un desplazamiento de esas franjas, ¿ok? Esta función tiene dos parámetros, la reducción del contraste y el desplazamiento lateral. Si nada más nos fijamos en la reducción del contraste, la siguiente, por favor. Entonces se llama la famosísima MTF, ¿no? Que es la función de transferencia. Y entonces aquí lo que me dice es que si yo tuviera una imagen con 100% de contraste, formo su imagen a través de un objeto, formo su imagen a través del sistema y obtengo una reducción del 45% en el contraste, es decir, lo veo con menor contraste. Si yo saco la relación entre lo que tenía y lo que tengo, me dice que mi MTF es del 0.55, ¿no? La relación de contraste para esta frecuencia, ¿sí?, es del 55%. Mucho gusto, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante. Por favor, la siguiente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos diferentes frecuencias, ¿sí?, y vemos el sistema óptico, cómo forma la imagen para esas diferentes frecuencias, podemos hacer una gráfica de cuál sería, digamos, que la reducción del contraste en función de la frecuencia angular, es decir, el número de ciclos que tengo yo aquí en esta figura, y sacar este tipo de gráficas. Y entonces, normalmente me daría un comportamiento de esta naturaleza, en donde este sistema óptico, por ejemplo, es mucho más hábil formando imágenes a esta frecuencia, y menos hábil formando imágenes a esta frecuencia, es decir, le cuesta más trabajo verlas, las ve con menor contraste, ¿no? La siguiente.